Patrimonio en situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016. Quiero mencionar algunos conceptos. El concepto principal, este proyecto se denominó Conservación del edificio de la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes. De acuerdo a la Carta de Burra, que seguramente ustedes lo manejan bastante mejor que yo, conservación tiene una acepción bastante general. Puede ser conservación, restauración, una mezcla de ellas. Y este fue un punto clave para poder postular a los fondos que más adelante les vamos a mencionar. El presupuesto de restauración de este edificio bordea los $250.000. Es un cofinanciamiento entre fondos concursables del Ministerio o futuro Ministerio de Cultura y las Artes del Gobierno de Chile y la Sociedad de Instrucción Popular. Comenzamos con este proyecto una vez adjudicado el financiamiento en julio del 2015 y terminamos en mayo prácticamente de este año. Nuestra arquitecto aquí presente es la señora Yasna Jara Cartes y la gestora y creadora del proyecto para financiamiento fue la señora Magdalena Agüero, que está al lado de nuestra arquitecto. La constructora es la constructora de Sergio Echeverry Arensen y nosotros hicimos la inspección técnica de este proyecto. Este edificio tiene su historia y por eso es importante bajo el punto de vista patrimonial histórico. Es un edificio que fue construido el año 1910 y el arquitecto fue el señor Carlos Hickelman, que es un inmigrante llegado a Punta Arenas, nacido en Istria, en Grecia. Es un edificio en el que estamos con valor histórico, cultural y social. Fue construido por la Sociedad de Instrucción Popular, que en aquellos años estaba constituida por gente de la población, ¿cierto?, mayoritariamente inmigrantes, y bajo la inspiración de algunas ideas que traían desde Europa, y algunos centros masónicos que funcionaban aquí en la región, o que más bien trajeron, digamos, a la región, y la sociedad civil concurrieron con las ideas de que había que buscar un lugar o construir un lugar en donde se pudiera alfabetizar a la gente, ¿cierto?, que mayoritariamente trabajaba en el campo, indígenas que también existían acá. De tal manera de que nace así, con esas ideas progresivas en aquellos años, más el aporte de privados que estaban interesados en realizar estas acciones, nace este edificio de la Sociedad de Instrucción Popular para dar cabida en primer lugar a la primera escuela nocturna para obreros y empleados. Estamos hablando del año 1910, previo incluso a que se dictara en Chile la Ley de Instrucción Popular Primaria Obligatoria. En 1918, Gabriela Mistral, en estos mismos salones, solicitó a esta escuela nocturna 40 cupos para mujeres. Ustedes pueden leer allí el gesto, digamos, de Gabriela Mistral en términos de que solicitar cupos en esta escuela para mujeres campesinas, obreras, y lo que significa, ¿cierto?, para la incorporación de la mujer al mundo laboral, al mundo de las letras. En 1910 la mujer no tenía muchos derechos y además tampoco tenía mucha educación. De allí en adelante, del año 18 en adelante, en estos salones se han hecho las más diversas expresiones de la cultura en Punta Arenas, musicales, artísticas. Nacieron aquí centros de estudios tales como, por ejemplo, el Liceo de Hombres estuvo funcionando aquí, el liceo, parte de la Escuela Industrial, pero por sobre todo la Universidad Técnica del Estado, sede Punta Arenas, estuvo trabajando, digamos, en sus inicios aquí. Por lo tanto, quiero concluir en este sentido de que es realmente un
un patrimonio cultural e histórico, digamos, de la sociedad magallánica y puntaarenense en particular. El sistema constructivo de este edificio fundamentalmente es un anillo perimetral. Insisto que estamos hablando de los albores del siglo XX y por lo tanto el fierro en la construcción no era trivial, digamos, utilizarlo. Por lo tanto, este anillo que genera el perímetro de este edificio está conformado por albañilería de ladrillos, construida aquí en Punta Arenas, fabricada en Punta Arenas, de grandes masas, de anchos bastante importantes, que hacen que la estructura, digamos, tenga un sustento. No estaba amarrada, digamos, como se hace hoy día, estas estructuras con fierro y otros elementos. Se utilizan algunos refuerzos de acero solamente, pero aceros incluso de rieles de trenes, en algunas vigas y dinteles que se denotan más afuera, y en los vanos de las puertas y las ventanas. Este edificio se construyó en una época denominada la época de oro, digamos, de Punta Arenas, en donde se construyeron varios edificios en torno al centro, calle Roca, ¿cierto? Calle esta en donde estamos, Avenida Colón. Y se le denominó por Dante Brisuil, ¿cierto? Entendí que ha escrito en esta materia, como historiador de la arquitectura magallánica, le da un término de estética formal republicana. Esta obra fue inaugurada y fue construida e inaugurada para el primer centenario de la República, con financiamiento del 50% del Estado, con fondos especiales, ¿cierto?, patrimoniales para el centenario, y el otro 50% por estos recursos que yo les decía de estas instituciones privadas, fundamentalmente privadas. Paradojalmente, en el bicentenario hemos logrado poner de pie nuevamente este edificio. La fachada, yo les voy a mencionar algunas cosas que más adelante van a estar en imágenes para ir bastante más rápido. La fachada principal presentaba un alto grado de deterioro por el paso del tiempo, habían grietas, fisuras, fracturas, y principalmente los elementos que estaban de albañilería, que eran la parte superior a lo que es la cubierta. La cubierta, probablemente tal, tenía fallas estructurales y con el paso de los años, 100 años no es poco, a pesar de que las planchas eran de muy buena calidad en aquel tiempo, no eran las planchas de hoy día de un espesor limitado, sin embargo ya estaba deteriorada por la corrosión y estaban desprovistas de la hojalatería que evitaba que el agua circule, digamos, de forma normal. Las fundaciones, les voy a mostrar algunas imágenes, no son los típicos radieres que vemos hoy día, con cimientos sobre cimientos, sino que se utilizaban elementos que estaban a la mano en aquel entonces. Y los daños que se originaron fundamentalmente en las fundaciones derivan del aluvión del año 2012, en donde el río Las Minas sale de su cauce y corre por las calles aledañas al cauce natural del río e inunda evidentemente todo lo que encontró a su paso. Entonces el proyecto consideró el tratamiento de estas fisuras, de estas grietas, tratando de devolver los acabados que tenía originalmente. Hicimos una recopilación de fotografías históricas que existían a la fecha. Estos muros exteriores o lo que ustedes ven en la sala de acceso estaban cubiertos con estuco y tratamos de retomar, digamos, la idea original de esta albañilería. Se dejaron incluso algunas huellas allí de lo que fueron los cerámicos o baldosines originales de este edificio, que fueron construidos también acá en Punta Arenas, en una fábrica que ya no existe, por cierto, que son las mismas que construyó muchas obras en el cementerio local. También dejamos aquí, donde está cubierto por la alfombra hoy día, un vano en donde están parte de las fundaciones originales de este edificio y que van a estar, en vez de la alfombra, cubiertas por un vidrio. Entonces vamos a tener la posibilidad de observarlas cada vez que entremos acá. No las quisimos destapar hoy día porque no sabíamos cuál era el peso de las personas que iban a estar acá. No, sí,
La idea es ya creo la próxima semana, en 2 semanas más, tratar de dejarlo esto absolutamente claro. Se reciclaron los pavimentos, evidentemente, se restauraron puertas y ventanas. Hay puertas de madera del año 1900 que las dejamos, la del fondo, por ejemplo, esa está hecha con la madera local de aquellos años y no la quisimos tocar. Así encontramos, en el paso de los años, este edificio. En la parte superior solamente quedaba el logo de la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes, el año, pero si ustedes se fijan, los daños que tenía eran bastante notables. Las estructuras estaban colapsadas, las fundaciones en la imagen inferior derecha ya presentaban daños de relevancia. Ahí hay una imagen en donde denota efectivamente que si bien es cierto el edificio está como ustedes lo ven hoy día, pero tuvimos que botar todo lo que está por sobre el primer piso, por así decirlo, porque lo otro es una fachada nada más. Hubo que botarlo y colocar una estructura bastante más liviana para poder recuperarla, manteniendo evidentemente el concepto original. Esas eran las condiciones en que estaba la cubierta, la techumbre, y por dentro así estaban los muros. Si se fijan allí aparecen unas vigas sobre una puerta que hay allí, vigas de metal, que son vigas de fierro de rieles de trenes. Este fue uno de los peores enemigos. Afortunadamente aquí no estamos en un lugar sísmico, estamos al otro lado de la cordillera, porque los mayores daños que se sufrieron para el terremoto, por ejemplo, el año 60, en la zona sur, con el terremoto de Valdivia, todas las estructuras que estaban conformadas con rieles tienen un trabajo absolutamente diferente a lo que es el hormigón y la albañilería y colapsaron absolutamente. No es este el caso. La parte superior, que les decía yo, en la parte izquierda, que hubo que botar ese sector porque estaba muy peligroso, además incluso con un pequeño viento se desestabilizaba con facilidad, y la cubierta, que si bien es cierto era de un fierro de un espesor considerable, ya no prestaba el servicio que tenía que realizar. Hay otros aspectos en la foto de la izquierda, es ya el muro perimetral superior, por arriba de la estructura de techumbre, que la verdad de las cosas que había que, con muy poco esfuerzo se podía botar y caer. Y la de la derecha es una foto del entretecho interno. Si ustedes se fijan, las vigas de madera, esas se conservan y están aquí arriba todavía, tienen algunos años y se conservan perfectamente allí. Nosotros lo que hicimos fue conservarlas, hacer por supuesto todo el tema eléctrico nuevo y todas las canalizaciones diferentes. En el lado izquierdo hay uno de los muros que está en el sector de las salas, en donde en uno está el robot, ¿cierto?, y la otra de enfrente, que presentaban fisuras notables en su estructura, y en el lado derecho estamos viendo justamente lo que está hoy día a su derecha, a su izquierda más bien, que estaba realmente dañado con el paso de los años, con la humedad, y porque no se le había hecho prácticamente nada desde el año 1900. Y el paso del aluvión del año 2012 nos dejó ingratos efectos. Donde estamos hoy, esta imagen muestra exactamente dónde estamos ahora, es el lado de allá. Bajo este radier que hicimos, primero hicimos sacar las fundaciones que existían, tuvimos que mejorar el terreno sin botar el edificio, por cierto, que no es una tarea fácil. Sacamos, y aquí sí hicimos un cambio, porque una cosa es restaurar, conservar, pero la otra es tratar de manejar la situación estructural de un edificio de tal manera que se conserve, pero que sea, en definitiva, un edificio que se sustente estructuralmente y seguro, ¿cierto?, para su habitabilidad, cosas que no son fáciles de conjugar. En esta otra imagen vemos ese mismo borde, este borde de aquí, y en la de la derecha es la parte de atrás. Ustedes se fijan, eso es barro prácticamente, fue un sedimento, fue un légamo que dejó el aluvión y absolutamente inestable. Entonces tuvimos que apuntalar. Si se fijan, las fundaciones también son de ladrillo. Discúlpenme, digamos, pero por deformación profesional yo hablo de este tema constructivo y que a ustedes probablemente no les interese, pero sí es un caso práctico, digamos, de cómo se ejecutó esto.
La parte en donde estoy ahora, esa techumbre era, así quedó, así estaba, con una madera que tenía ya 100 años, con vigas deformadas, con estructuras deformadas, y tuvimos que tomar la decisión de hacer un silo falso y llegar a este nivel. Nosotros tratamos de rescatar lo que había, pero había una deformación tal que no nos permitió efectivamente, como sí lo hicimos en las otras salas. Aquí está cómo nos encontramos con el 1910 cuando se construyó. El Canal de Panamá no existía, el Estrecho de Magallanes era el único punto, ¿cierto?, de unión entre los dos grandes océanos, y entonces aquí llegaban a Punta Arenas los elementos, los abarrotes, los líquidos en tambores, en barriles. Y entonces el ingenio de los constructores de aquella época hizo de que la mitad de los barriles los partieran y entre medio los rellenaban con argamasa y con ladrillos, resto de otras cosas. Esa era la fundación de este edificio y por lo tanto entenderán ustedes que posterior a un aluvión no era mucho, digamos, lo que podía soportar. Fue una tarea compleja, estuvimos discutiendo bastante acerca de mantener esa estructura y finalmente decidimos que estructuralmente no era posible conservarla, más que como un legado histórico que lo vamos a mostrar cuando tengamos el vidrio encima. La parte exterior, allí se ven varios detalles de cómo son las formas, ¿cierto?, de los ladrillos en que están colocadas, similares a esto, guardando las proporciones, así están hechas las catedrales del medioevo, ¿cierto?, en Europa, con diferentes tipos de ladrillos colocados en formas también diferentes que le dan la estructura realmente al edificio. Por supuesto que cambiamos toda la cubierta, estructuramos nuevamente la techumbre, las partes en que estaba complejizada la situación. En el lado derecho ustedes ven en el pasillo cómo sacamos el estuco que había, logramos obtener el ladrillo original, le colocamos una mano de barniz para lucirlo realmente y que sea parte de la conservación del edificio original. En el lado izquierdo es esta misma sala, como ya estaba un poco antes de que se inicien los preparativos para hacer estas reuniones. En el lugar central está el vano, ¿cierto?, que va a dejarse a la vista 3 fundaciones, y vamos a colocar algunas imágenes también ahí, ¿cierto?, que recuerde el periodo cuando se construyó, y a la derecha ya las oficinas que están frente a este recinto. La Sociedad de Instrucción Popular fue fundada el 3 de abril de 1910 con el objeto de fomentar la instrucción del pueblo, y hoy renueva su compromiso con el fomento y desarrollo de la educación gratuita y laica, la divulgación de la cultura y las artes. Por eso estamos aquí. Esas puertas que aparecen al fondo es porque estamos abriendo efectivamente las puertas de esta institución a la comunidad. El ayer y el hoy día. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para don Manuel? ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Hojitas con preguntas? ¿Acá hay una? Gracias. Me preguntan algunos antecedentes por qué no se contempló sistemas de detección, red húmeda, seca, sistemas contra las inundaciones. El tema de las inundaciones se supone que está de alguna forma solucionado porque este edificio tenía fundaciones que tenían que ventilarse, ¿cierto?, por el sistema que había, y tenía algunas ventanillas hacia el exterior y por el perímetro que las eliminamos, porque por ahí entró la inundación. Por lo tanto, ese tema se supone que está saneado, salvo que por los vecinos entre alguna oleada. El tema de la red, aquí hay un tema de presupuestos. Este es un financiamiento público-privado, ¿verdad?, que estamos en 50% cada uno y los recursos evidentemente que para todas las obras son limitados. Y por lo tanto hicimos lo que pudimos. Este no es un proyecto que está terminado y es un proyecto que está en desarrollo todavía. Nosotros somos una institución privada que vamos a seguir haciendo inversiones en este local para
para los objetivos que planteamos y con el tiempo tendremos las redes y todas las otras sistemas de detección que se requieren. Los costos, me preguntaban, no sé a qué se refiere, se agrega... A lo mismo, obviamente me imaginaba que justamente fue el tema costos, ¿no? El hecho de que no se haya incluido en esa etapa. Sí, claro. Lo que pasa es que este fue un proyecto que postulamos a financiamiento en una de las líneas del Consejo de las Artes, de la Cultura y las Artes. Y era un 50 y 50 el que postulamos. Y efectivamente nosotros teníamos la capacidad de poner la mitad de esa y el fondo puso el resto. La verdad las cosas que es interesante plantear de que este fue el único proyecto que se ganó aquí en la región. Nosotros competimos, por ejemplo, con las catedrales de las iglesias de los jesuitas en Santiago, con Humberston, la competencia fue con muchos edificios patrimoniales de Valparaíso, por ejemplo, de Santiago, y nosotros modestamente, con nuestro financiamiento que teníamos y que concurrimos incluso a la banca para poder financiarlo, teníamos disponible este porcentaje, este valor, para que pueda ser complementado por el Consejo de las Artes en el otro 50%. Insisto que es un proyecto en desarrollo, no vamos a terminar con esto. No sé si hay otra pregunta, si no, muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel.